Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 723 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Les pido disculpas mujeres hermosas que ayer no pude grabar, pero tuve un día ocupado, pero gracias a Dios ya estoy aquí de regreso mujeres hermosas, así que continuamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Amén. No sin antes orar como lo hacemos todos los días, así que les invito a orar mujeres hermosas, oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo delante de ti, Señor, con un corazón rebosante, lleno de agradecimiento porque siempre tenemos motivos extras para darte gracias, Señor. Primeramente te damos gracias, Señor, porque te tenemos a ti, el único Dios verdadero, Señor. Tenemos tu santa palabra, tenemos tus promesas, tus consejos, Señor. Tenemos la oportunidad, Señor, de ser mejor de lo que fuimos ayer, de servirte mejor de lo que te servimos ayer, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos nuevas tus misericordias, Señor. Gracias, Padre, porque te tenemos plenamente y tenemos, Señor, tu gracia sobre gracia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú cumplirás tu propósito, Señor, en cada una de nosotras, Señor, porque grande es tu misericordia, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú jamás desamparas ni desampararás, Señor, la obra de tus benditas manos. Así que te damos gracias, Padre, y te suplicamos nos hables en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16, y vamos a estudiar los versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así en Primera de Samuel, capítulo 16, versos del 1 al 5. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice: Se ve que Saúl se había puesto muy mal. ¿De qué no sería culpable si pensó matar a Samuel? Los ancianos de Belén temblaron ante la llegada de Samuel. Nos conviene reverenciar a los mensajeros de Dios y temblar ante su palabra. Su respuesta fue: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, aunque los hombres tenían razón para temer que su misión era condenar al mundo, dio, no obstante, la seguridad de que vino en paz, pues vino a ofrecer sacrificio y trajo consigo su ofrenda, traía su propio cuerpo. Santifiquémonos y confiemos en su sacrificio. Fin de la cita. Mujeres hermosas, aquí el Señor le dice a Samuel, ¿verdad?, que dejara de llorar por Saúl y que se levantara, que llenara su cuerno de aceite porque lo iba a enviar a Belén para que ungiera al próximo rey, ¿verdad? Por fin, mujeres hermosas, iba a llevar a cabo la voluntad del Señor de poner un hombre como rey de su pueblo, que era un varón conforme a su voluntad y conforme a su corazón, ¿verdad? Y el Señor aclara que sería de Belén, de la casa de pan, porque ya Dios había dicho que nuestro Salvador, nuestro pan de vida, vendría del linaje de David, de la tribu de Judá. Amén. Y bueno, en el verso 2 Samuel le responde, ¿verdad? Y le dice: pero si Saúl se entera que voy a ir a ungir al que se va a quedar en su lugar, me va a matar, ¿verdad? Saúl se había hecho tan orgulloso, mujeres hermosas, y tan violento que Samuel le tenía miedo, ¿verdad? Aquí Dios nos deja ver, mujeres hermosas, cómo hasta el siervo más fiel puede tener depresión y puede tener miedo, ¿verdad? A veces pensamos que los grandes siervos del Señor, las grandes siervas del Señor, no padecen de miedo, no padecen de depresión, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos deja ver que todos sufrimos las mismas cosas, ¿verdad?
hasta los mejores siervos del Señor pueden sufrir depresión, pueden sufrir de miedo o pueden sufrir de las dos cosas, como le estaba pasando aquí a Samuel, ¿verdad? Samuel era un gran siervo del Señor, mujeres hermosas, pero era humano, ¿verdad? Y pasó las mismas situaciones que pasamos todos, ¿verdad? Otro siervo de Dios, mujeres hermosas, pensando en Samuel, me vino a la mente el profeta Elías, que si ustedes están familiarizadas con la palabra del Señor, que por cierto pronto vamos a ver su historia en Primera de Reyes, si Dios nos presta vida, ¿verdad? Y Elías fue un gran siervo del Señor, tremendo siervo del Señor, mujeres hermosas, al punto que no murió, Dios se lo llevó en una carreta de fuego al cielo. Pero fíjense, Elías, mujeres hermosas, mató un día a 450 profetas de Baal y después tuvo miedo porque Jezabel, la esposa de Acab, lo mandó a amenazar y le dijo que así como él había matado a esos 450 profetas de Baal, así ella lo iba a matar a él. Y él tuvo miedo de esa mujer y entró en depresión, se fue, se metió en una cueva y ahí estuvo durmiendo, su miedo lo llevó a la depresión, que se la pasaba durmiendo, y Dios llega a visitarlo y envía cuervos para que le lleven comida y le dice: levántate y come, que tengo una encomienda para ti. Y Elías obedece y va a hacer la encomienda que Dios le da. Así que, mujeres hermosas, imagínense Samuel, que Dios lo considera junto con Moisés uno de los dos, ¿verdad?, mejores intercesores, y Elías, tremendo profeta, y los dos tuvieron miedo, mujeres hermosas, los dos sufrieron de depresión. Así que, mujeres hermosas, como dice el Señor, o sea, los mismos padecimientos que nosotros padecemos los padecen nuestros hermanos en todo el mundo. Así que no importa cuánto sirvamos al Señor, cuánto conozcamos de su palabra, podemos pasar por un tiempo de depresión, podemos pasar por un tiempo de miedo, ¿verdad?, o de mucha angustia. Pero, mujeres hermosas, aquí vemos con estos dos siervos del Señor que la mejor forma de acabar con la depresión, con el miedo, con la tristeza, con la angustia, es obedeciendo al Señor. Porque Dios le dijo a Elías: come y ve, y lo obedeció. Dios le dice a Samuel: deja de llorar, prepara tu cuerno con aceite, que vas a ir a ungir al próximo rey. Y Samuel obedece. Así que, mujeres hermosas, ahí está la clave en obedecer al Señor. Amén. Así que por eso no dejemos, mujeres hermosas, que la tristeza tome terreno, ¿verdad? Tenemos que hablar con el Señor. Imagínense, mujeres hermosas, Elías y Samuel no tenían toda la Biblia, y bendito sea Dios, nosotros tenemos toda la Biblia y tenemos las historias de ellos. Así que dice el Señor que Él dejó esas historias como ejemplo para nosotros. Así que aprendamos de los demás, mujeres hermosas, que esas experiencias son gratis. Cuando nosotros tenemos que sufrir esas experiencias, pasar esas experiencias, nos toca pagarlas, y a veces muy caro. Así que aprendamos en cabeza ajena, y cuando nos sientamos tristes o con miedo, vayamos a la palabra del Señor y hagamos lo que Él nos está mandando. Amén. Así que bueno, Samuel le dice al Señor, ¿verdad?, que Señor, si voy a ungir al próximo sucesor de Saúl, de Saúl, me va a matar, ¿verdad? Y Dios le dice: toma una becerra de la vacada y cuando llegues allá dices que vas a ofrecer sacrificio. Mujeres hermosas, ¿por qué Dios dijo eso? ¿Por qué le dijo Dios eso a Samuel? ¿Acaso Dios también le tenía miedo a Saúl? ¿O acaso Dios es mentiroso, que le había dicho que iba a ir a ungir al próximo rey y dijo que dijera que iba a hacer un sacrificio? No, mujeres hermosas, Dios no peca, amén. Él es santo, justo y perfecto, amén. Y Él nunca ni siquiera piensa en el mal, Él nunca tienta a nadie, porque el mal ni siquiera pasa por su mente, amén. Así que el Señor lo que estaba haciendo era hacer uso de la prudencia, mujeres hermosas. Dios es tan sabio que estaba haciendo uso de su sabiduría, de su prudencia, ¿verdad? Dios bien pudo haber matado ahí a Saúl, ¿cierto? Dios es Dios, y ahí podía haber dicho: mira, Samuel, no te preocupes, voy a matar a Saúl y se acaba el asunto. Pero recordemos lo que el Señor nos dice en Ezequiel 3:11. Él no se complace con la muerte de los impíos. Él lo que quiere es que se arrepientan y se vuelvan a Él. Amén. Así que, mujeres hermosas, no era tiempo para que Dios le quitara la vida a Saúl, ¿verdad? Dios estaba esperando una de dos cosas: que Saúl se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Él, o que su maldad llegara al colmo, ¿verdad? Pero Dios le estaba dando tiempo, porque así es Dios de misericordioso. Amén. Así que entonces dice: bueno, ok. Obviamente Saúl no iba a matar a Samuel porque Dios no lo hubiera permitido, ¿verdad? Pero conocía el corazón de Samuel y sabía que Samuel sí tenía temor. Así que le dice: bueno, entonces agarra una becerra de la vacada y dices que vas a ir a hacer sacrificio. Y sí lo hizo, o sea que no es mentira. Sí hizo el sacrificio,
Entonces lo que Dios estaba diciendo y lo que nos está enseñando a nosotros, mujeres hermosas, es que tenemos que hacer uso de la prudencia. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor, dice Santiago 1:5. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela al Señor, que el Señor se la va a dar en abundancia y sin reproche alguno. Amén. Así que, mujeres hermosas, Dios nos enseña a ser prudentes, a saber qué decir, qué no, cuándo hablar, cuándo no, con quién hablar y con quién no, ¿verdad? Especialmente con gente como Saúl, ¿verdad? Obviamente usted no le va a estar contando sus planes porque muchas veces lo bueno que usted le va a decir lo puede usar para hacerle daño, ¿verdad? Entonces el Señor nos está dando una gran lección aquí, mujeres hermosas, que seamos prudentes, que seamos sabias, que seamos inteligentes, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, no todo se dice, ¿verdad? Muchas veces tenemos que callarnos, ¿verdad? Para no meternos en problemas. Así que hagamos uso de la prudencia. Amén. Y dice el verso 3, vamos a leerlo nuevamente. Dice, y llamarás a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Amén. Miren cómo Dios no le dijo a Samuel, mujeres hermosas, todo lo que iba a suceder, ¿verdad? O sea, Samuel era profeta, era un gran siervo del Señor, sin en cambio Dios no le revela todo, ¿verdad? Bien pudo haberle dicho al Señor, mira, vas a llegar allá, vas a santificar a Isaí y a sus hijos, pero Isaí no va a llevar a todos sus hijos, va a faltar uno, que por cierto se llama David, y ese es al que tú vas a ungir. Y Dios no le dice eso, simplemente le dice, tú vas a llegar allá y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diga. O sea, con el Señor, recordemos, mujeres hermosas, es un paso a la vez, un día a la vez, ¿verdad? Mujeres hermosas, eso debe animarnos porque aquí Dios nos deja ver, mujeres hermosas, que como les digo, no importa cuánto una persona sepa de la palabra de Dios, cuán mucho le sirva al Señor, Dios nos trata a todos por igual, ¿verdad? A ninguno nos da toda la revelación, ¿verdad? No nos dice todo lo que va a pasar en el futuro, mujeres hermosas. ¿Por qué Dios no nos da toda la revelación? ¿Por qué Dios no nos dice todo lo que va a pasar en el futuro? Porque Dios quiere que confiemos en Él, mujeres hermosas. Imagínense que Dios nos dijera todo, ya no oraríamos, mujeres hermosas, porque ¿para qué si ya lo sabemos todo, ¿verdad? Pero Dios quiere que dependamos de Él, que confiemos en Él, y es por eso que Él no nos dice todo. Él dice, un día a la vez, un paso a la vez. Es decir, Señor, ya estoy ahorita aquí en este punto, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué más quieres que yo haga? ¿Verdad? Y de esa manera nos mantenemos en comunicación con nuestro Padre Celestial. Amén. Así que alabado sea el Señor porque nos trata a todos por igual, mujeres hermosas. Amén. Y dice el verso 4, vamos a leerlo de nuevo, dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Mujeres hermosas, Samuel obedeció al Señor y fue a Belén, y estos, cuando llega allá, los ancianos salen a recibirle y le preguntan, ¿es pacífica tu venida? Y tenían miedo, dice la palabra del Señor. Imagínense qué ironía, mujeres hermosas. Samuel tenía miedo de Saúl, de un solo hombre, y muchos hombres tenían miedo de él. Pero así sucede, mujeres hermosas. Tristemente, muchas veces nos enfocamos en nuestro pequeño miedo por algo o por alguien y no nos damos cuenta el gran miedo que muchos nos tienen. Imagínense nada más. Samuel ni siquiera estaba consciente de que había causado miedo porque los ancianos sabían lo que había hecho, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Samuel había matado a Agag, al rey de Amalek, y eso hizo que los ancianos y probablemente toda la gente de Belén, ¿verdad? Tenía miedo de Samuel, ¿verdad? Eso quiere decir, mujeres hermosas, que el miedo nos llega cuando se nos olvidan las victorias que ya Dios nos ha dado anteriormente. Mujeres hermosas, nunca olvidemos que si Dios ya nos ayudó anteriormente, nos va a seguir ayudando. Y de esa manera no tendremos miedo. Amén. Y Samuel les respondió, sí, vengo en paz, ¿verdad? Como hijas de Dios, mujeres hermosas, nuestro deber siempre es ser portadoras de paz. Amén. El evangelio son las buenas nuevas de paz. Amén. Así que prediquemos el evangelio, mujeres hermosas, porque es el evangelio de la paz. Amén. Y seamos siempre pacíficas. Amén. Y dice el verso 5, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. O sea, Samuel le dijo a los ancianos,
santifíquense para que participen del sacrificio, y dice la palabra que él mismo santificó a Isaí y a sus hijos, ¿verdad? Para que también participaran. O sea, les estaba de alguna manera probando que iba en paz, ¿verdad? Que hasta los invita a participar del sacrificio. Amén. Dice 2 Corintios 5:18 que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que, mujeres hermosas, tenemos el gran trabajo de llevar el evangelio de la paz a todos aquellos, mujeres hermosas, que todavía no conocen a Cristo, para que de esa manera se reconcilien con nuestro Señor por medio del sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos proclamar, mujeres hermosas, que no deben tener miedo a ese castigo que Dios está por enviar, ¿verdad? Si aceptan el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Digámosles, mujeres hermosas, ven a comer del pan de vida para que tengas vida eterna. Amén. Así que, mujeres hermosas, tenemos que ser portadoras de paz. Prediquemos el evangelio de la paz, mujeres hermosas. Reconciliemos al mundo con Dios por medio de su Hijo Jesucristo y santifiquémonos diariamente con la palabra de Dios. Dice Juan 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Eso significa, mujeres hermosas, que nuestra santificación es un proceso que va a durar toda nuestra vida de este lado de la eternidad, y que es por medio de la palabra de Dios. Así que todos los días tenemos que leer la palabra de Dios para que todos los días crezcamos un poquito y un poquito en santificación. Amén. Hasta que el día que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros o nosotros vayamos a su presencia, seamos completamente perfectas. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Te damos gracias, mi Dios amado, por mostrarnos, Padre, que tú nos tratas a todos por igual, Señor, que tú no tienes favoritismos, Padre Santo. Señor, tú dices en tu palabra, Padre, en 1 de Pedro 5, Señor, que los mismos padecimientos, Señor, que nosotros padecemos, los pasan también nuestros hermanos en todo el mundo, Padre. Así que bendito seas, mi Dios amado, por siempre, Señor, porque, mi Dios amado, Señor, tú nos tratas por igual a todos, mi Dios eterno. No importa cuánto saben tus siervos grandes o tus siervas grandes, Padre Santo, todos podemos pasar por las mismas situaciones, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque es tu gracia la que nos sostiene, Señor, a todos, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un gran ministerio, Señor. Tú nos llamaste, Padre, para que seamos, Señor, portadoras de paz, para que reconciliemos al mundo contigo, mi Dios amado, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Así que, por favor, Padre Santo, ayúdanos a llevar a cabo ese gran ministerio que tú nos has dado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a todos aquellos que aún no te conocen, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu único Hijo, Señor, la vida eterna, Padre. Así que, Señor, estamos en tus manos. Úsanos, Señor, como saetas para que otros te conozcan, Señor. Por favor, mi Dios amado. Y te damos gracias, Señor, por toda esa gracia, Señor, que tú tienes para con nosotros, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamaste, Señor, a tu gloria eterna en Cristo Jesús, Señor. Y gracias, Padre, porque, Señor, tú usas el sufrimiento, Padre, para fortalecernos, para afirmarnos y para establecernos, Padre. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Porque, como dice tu palabra en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que te amamos, a aquellos que de acuerdo a tu propósito, Señor, hemos sido llamados. Así que te damos gracias, Padre Santo, porque todo lo que sucede en nuestra vida es con un propósito, y ese propósito es el de hacernos mejores personas, Padre. Así que te damos muchas gracias, Señor. Padre maravilloso, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Gracias porque no nos dices todo, Señor, porque de esa manera nos mantenemos en comunión contigo, Padre. Así que te damos gracias porque es un día a la vez, Padre. Así que, Señor, ya nos has mostrado el día de hoy lo que tenemos que hacer, Señor. Tenemos que ir y predicar tu palabra, ser portadoras de paz, reconciliar a otros contigo. Así que, Señor, ayúdanos a hacerlo y hacerlo bien, Padre. Quedamos en tus benditas manos, Señor. Glorifícate en nuestra vida, Señor, y ayúdanos a ser de bendición, Padre. Señor, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.